Buenas noches, compañeros y tutor. Mi nombre es Sandra Isabel Silva Mera. Mi código es 34324-168 y pertenezco al programa de Ingeniería de Sistemas. ¿Cuál es la diferencia que existe entre los semiconductores intrínsecos y extrínsecos? Los intrínseco y extrínseco semiconductores se distinguen unos de otros considerando diversos factores, como el dopaje o la adición de las impurezas, la densidad de electrones y agujeros en el material semiconductor, la conductividad eléctrica y su dependencia de varios otros factores. ¿Qué es un semiconductor intrínseco y extrínseco? En general, los semiconductores son materiales inorgánicos u orgánicos que tienen la capacidad de controlar su conducción dependiendo de la estructura química, la temperatura, la iluminación y la presencia de dopantes. Un semiconductor intrínseco es un semiconductor completamente puro, sin ninguna especie de dopante presente. Por lo tanto, los semiconductores intrínsecos también se conocen como semiconductores puros o semiconductores de tipo I. Un semiconductor extrínseco o semiconductor dopado es un semiconductor que fue dopado intencionalmente con el fin de modular sus propiedades eléctricas, ópticas y estructurales. En el caso de detectores de semiconductores de radiación ionizante, el dopaje es la introducción intencional de impurezas en un semiconductor intrínseco con el fin de cambiar sus propiedades eléctricas. Por lo tanto, los semiconductores intrínsecos también se conocen como semiconductores puros o semiconductores de tipo I. Entonces, los semiconductores extrínsecos se forman añadiendo pequeñas cantidades de impurezas a los semiconductores puros. El objetivo es modificar su comportamiento eléctrico al alterar la densidad de portadoras de carga libres. Estas impurezas se llaman dopantes. Así podemos hablar de semiconductores dopados en función del tipo de dopante. Obtendremos semiconductores dopados tipo P o tipo N. Para el silicio son dopantes de tipo N los elementos de la columna 5, los vemos acá, y tipo P los de la columna 3. Los semiconductores tipo N y tipo P, en general los elementos de la columna 5, convierten al silicio en tipo N. Estos elementos tienen 5 electrones de valencia en su última capa y se llaman impurezas dadadoras. Entonces aquí vemos los semiconductores tipo N y la ionización completa. En general, los elementos de la columna 3 convierten al silicio en tipo P. Estos elementos tienen 3 tipos de electrones de valencia en su última capa. Vemos que el tipo N tiene 5 y el tipo P tiene 3 electrones de valencia en su última capa y se les llama impurezas aceptadoras. La densidad de portadoras en semiconductores extrínsecos. En los semiconductores tipo N, los electrones son los portadores mayoritarios. En los semiconductores tipo P, los huecos son los portadores mayoritarios. La ley de acción de masa se cumple por semiconductores extrínsecos en equilibrio térmico. Diferencia entre el semiconductor intrínseco y extrínseco. En un semiconductor intrínseco, la adición de impurezas con un semiconductor puro no tiene lugar, mientras que el semiconductor extrínseco se forma al derribar impureza en un semiconductor puro. La densidad de electrones y agujeros en el semiconductor intrínseco es el mismo, es decir, el número de electrones libres presentes en la banda de conducción es igual al número de agujeros en la banda de valencia. Pero en el caso de los semiconductores extrínsecos, el número de electrones y agujeros no es igual. En un semiconductor de tipo P, los orificios están en exceso y el semiconductor de tipo N, el número de electrones es mayor que el número de orificios. La conductividad eléctrica de un semiconductor intrínseco es baja, mientras que en el semiconductor extrínseco la conductividad eléctrica es alta. Las impurezas como arsénico, antimonio, fósforo
Se agrega aluminio indio, etc., a la forma puro de silicio y germanio para formar un semiconductor extrínseco. La forma pura de silicio y cristal de germanio se usa en un semiconductor intrínseco. Conductividad eléctrica e intrínseca. El semiconductor es una función de la temperatura solamente, pero en el semiconductor intrínseco la conductividad eléctrica depende de la temperatura y la cantidad de impurezas dopadas en el semiconductor puro. Estas son las referencias bibliográficas, las cuales fueron el apoyo fundamental para esta presentación, y muchísimas gracias por su atención.